¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el día hasta el momento? Bueno, tranquilo, ya los chicos entran al están terminando el tercer bimestre y creo que el mayor aprendizaje es para todos nosotros. Espero que el próximo año estemos todos vacunados y ya puedan volver a clases, ¿no? Claro, hay que volver a clases, pero con seguridad. Sí, eso siempre. bueno, entonces que los niños hay que ir enseñándoles, porque si no es la locura. Sofi, revisando todos los correos, hay 3 temas que me han llamado la atención. Uno, sobre cómo conseguir el certificado de discapacidad. Ya. Luego, lo vinculado a apoyos y salvaguardias. No la tengo clara por ahí. Y finalmente, algo que hablamos, que tú me comentaste hace tiempo, sobre los derechos derivados de las personas con discapacidad de la ONP. Sí, justamente entonces en estos 3 correos con 3 personas diferentes vemos que hay algunas similitudes en preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad en cuanto a sus derechos económicos, a sus derechos, no sé, culturales, en fin, y a la posibilidad de tener un sustento a lo largo de su vida diaria? Sí. Entonces, hay que hablar de esto. Me parece bien interesante este tema y sobre todo ver cómo el programa puede ser una oportunidad para tener mucha más información precisamente hacia las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Voy a responderles a esos 3 correos para decirles que vamos a tocar esos temas y vamos buscando también la información, ¿te parece? Perfecto. Mira, Sofi, justamente acá dice Rosaura ya: hola, tengo una discapacidad física, pero con el paso de los años se ha dificultado que yo pueda salir sola a hacer mis trámites. Muchas veces me siento descompuesta y además el esfuerzo me cansa. Vivo en una zona muy alejada y son muchas horas de viaje. Quisiera que por favor ustedes, Fátima y Sofía, me puedan explicar si mi hija Cecilia puede ser mi representante para que ella se encargue de realizar mis trámites. Por favor, oriéntennos. Bien. Justo, pues, ¿no? Lo que estábamos hablando. Mira, yo he contactado con Renan Herrera, él es especialista en Derecho Civil, porque no entiendo muy bien la diferencia entre un apoyo, que es la persona que ayuda, y qué es la salvaguardia. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que él me va a poder responder y podemos no solamente ayudar a Rosaura, sino también a todas las personas que nos ven. Perfecto, entonces ya tienes la persona a entrevistar, Sí. ya está viniendo. Sí, ya está viniendo. Lo que sí, Sofi, todavía estoy pensando, no sé si tú me ayudas para encontrar quién nos pueda hablar respecto a este certificado de discapacidad. Como Ya. estás viendo el tema también, de repente por ahí Sí, tienes un sí. contacto en el Perfecto. MINSA, se me ocurre, ¿no? El Ministerio de Salud. Perfecto, entonces ver el certificado. Ajá. Y también yo ya estoy buscando a la abogada, porque creo que debe ser una abogada quien me va a dar detalles sobre la ONP y los derechos derivados. Perfecto, entonces voy con la entrevista y regreso con más datos. Perfecto, nos vemos. Sí, vamos a conversar con el doctor Renan Herrera. Él es especialista en Derecho Civil y además gerente legal de Legalex, asesoría jurídica. Bienvenido a Caso por Caso y te hemos llamado, Renan, porque se nos presentó un caso. Rosaura es una señora con discapacidad que cada vez se le está dificultando más salir y lo que quiere ahora es pasarle a su hija Cecilia la posibilidad que la represente. Así que te necesitamos con urgencia para aclarar algunos conceptos. Bienvenido. Muchas gracias, Fátima. Sería bueno empezar hablando sobre los tipos de discapacidad que existen. Claro, nuestro Código Civil, que de hecho recientemente ha actualizado la legislación, digamos del año 2018 para aquí, lo cual era muy importante porque el Código Civil es del año 84, entonces era muy importante que se actualice y modernice un poco la legislación.
establece pues tipos de discapacidad, ¿no? Una relativa, una absoluta, ¿no? Y evidentemente la regulación nueva que ha planteado el Código Civil para estos casos, efectivamente lo que intenta hacer es generar mecanismos de mayor accesibilidad y de facilitación para lo que corresponde al ejercicio de los derechos civiles de las personas que sufren alguna discapacidad. Se ha avanzado mucho en ese sentido y el Código Civil apunta y apoya en esas medidas para efectos de poder viabilizar mejor la vida de las personas. Entonces hablamos de una discapacidad relativa, de pronto cuando tiene una persona la posibilidad de manifestar su voluntad, pero de pronto no ejercer adecuadamente todos los actos que una persona que no sufre de una discapacidad podría ejercer. Y estábamos en otros casos en los que de pronto la capacidad de la persona se ve totalmente limitada por una condición física o de discapacidad justamente, y que digamos no hay forma de que ella pueda manifestar su voluntad, ¿no? Entonces... Ahora, cuando hablamos de estos temas, hay una frase que la decimos y a veces no la entendemos y está relacionada a las medidas de accesibilidad. ¿Cuál es el significado? Sí, nuestra legislación y de hecho nuestro derecho ha intentado, a medida de su evolución en los últimos años, generar mecanismos que rompan esas barreras de acceso al ejercicio de los derechos civiles de las personas con discapacidad. Si ponemos un ejemplo de pronto, desde las instituciones públicas, por ejemplo, el brindar medidas de acceso o de facilitación del acceso físico a las entidades, por ejemplo, las rampas, esas son medidas concretas para efectos de apoyar que las personas puedan de pronto ejercer mejor sus derechos. En el plano jurídico, netamente, existen mecanismos que se han ido creando, como el caso de los apoyos y las salvaguardias, para efectos de poder establecer mecanismos de protección y de facilitación también para lo que es el ejercicio de derechos civiles, ¿no? Entonces, las barreras se van a ir limitando y eliminando a medida que la regulación vaya evolucionando en ese sentido y que también quienes participamos en la vida ciudadana, digamos, podamos brindarle mejores herramientas para el ejercicio de sus derechos a las personas que sufren alguna discapacidad. Ha dicho dos palabras básicas porque nos planteábamos esta pregunta: ¿qué cosa es un apoyo, ¿no? Y también una salvaguardia, pero vamos a empezar con este primer término. ¿Qué es un apoyo? Bueno, un apoyo es una persona que es nombrada libremente por una persona que sufre alguna discapacidad, pero que puede ejercer su voluntad o manifestar su voluntad de efecto de designar a una persona, normalmente de su confianza y de su entorno probablemente más cercano, para que pueda servirle de apoyo en determinadas situaciones y para determinadas funciones, como por ejemplo en la comunicación con otras personas, en el entendimiento de la implicancia jurídica de un acto jurídico que pueda esta persona con discapacidad desarrollar, en la manifestación propiamente de la voluntad, ¿no? Y el Código Civil, en su actual regulación, plantea estas funciones de manera taxativa para efectos de que los apoyos tengan un marco jurídico que permita viabilizar su función como apoyo, ¿no? Entonces, en este caso de Rosaura, Cecilia se convertiría en su apoyo. Así es. Yo te voy a pedir que nos des unos minutos más para seguir conversando sobre esto y entrar al tema de las salvaguardias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Casa por Casa. Un apoyo podría representar en un trámite ante alguna institución, pero yo no podría hacer una compra y venta, por decir. Por ejemplo, eso, pero también, por ejemplo, no es que el apoyo pueda ir solo como apoyo a la institución a realizar el trámite. Tendría que ir con la persona a la cual le brinde el apoyo. Sin embargo, si fuera representante, la figura sería distinta, ¿no? Porque él podría actuar por cuenta propia en representación del poder dante en este caso. ¿Sabías que la omisión en la entrega de comprobantes implica evasión de impuestos? Además, afecta la competencia en igualdad de condiciones con los negocios que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras. Por eso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, brinda la opción de realizar reportes sobre estos casos de manera virtual. Puedes hacerlo ingresando a su página web o mediante el aplicativo Alerta Mi Boleta.
Estamos de regreso y estamos conversando con el doctor, el abogado Renan Herrera. Él es gerente legal de Legalex Asesoría Jurídica sobre el tema de los apoyos. Y antes de ir a la pausa, me quedaba la pregunta, Renan, sobre ¿los apoyos tienen una representación legal? En realidad nuestra legislación no plantea el apoyo como el ejercicio de una representación legal per se, puesto que subsiste también la posibilidad de establecer actos de otorgamiento de poder que sí generan y, digamos, sí plantean una representación de una persona. Los actos de otorgamiento de poder en realidad pueden representar tanto a personas con discapacidad como a personas sin discapacidad, ¿no? Y evidentemente en el caso de la salvaguardia, de los apoyos, lo que se hace puntualmente es establecer funciones específicas que la misma ley otorga a los apoyos para, digamos, facilitar, como decíamos anteriormente, el tema de la manifestación de voluntad, la interpretación de los actos jurídicos, el ser la voz de la persona con discapacidad, pero no ejerce una representatividad. Entonces, por ejemplo, un apoyo podría representar en un trámite ante alguna institución, pero yo no podría hacer una compra y venta, por decir. Por ejemplo, eso, pero también, por ejemplo, no es que el apoyo pueda ir solo como apoyo a la institución a realizar el trámite. Tendría que ir con la persona a la cual le brinde el apoyo. Sin embargo, si fuera representante, la figura sería distinta, ¿no? Porque él podría actuar por cuenta propia en representación del poder dante en este caso. Entonces yo también podría darle esa potestad al apoyo, pero esto ya está vinculado a una escritura pública. Correcto. ¿Sí? ¿Y qué se establece ahí? Bueno, la importancia de establecer un otorgamiento de poder es que se puede limitar el ámbito de aplicación de la representatividad, ¿no? O sea, yo determino libremente, porque siempre hablamos del ejercicio libre de la voluntad, determino libremente que esta persona que es mi apoyo de pronto también tenga facultades de representación. Y estas facultades de representación se tipifican de manera expresa porque en los poderes se establece un principio de literalidad. O sea, uno va a actuar como representante en función a la literalidad que se expresa en el poder. Entonces, para poder darle oponibilidad al poder, lo que se requiere es pasar por un trámite notarial, que es emitir una minuta de otorgamiento de poder, elevar esta minuta al formato de escritura pública e inscribir esta escritura pública en registros públicos para efectos de que tenga oponibilidad. En derecho se conoce como erga omnes, que es oponibilidad a terceros, a quienes no han participado inclusive en el acto de otorgamiento de poder, ¿no? Y cuando hablamos de un apoyo, ¿hay formas de designación? ¿O solamente es una manera de decir, bueno, tú vas a ser mi apoyo? Correcto. Efectivamente, nuestra legislación contempla, en principio, dos formas de designación de los apoyos. Una es por motus propio, que es el tema de acudir a un notario y emitir una minuta de nombramiento de apoyo con la persona que puede ejercer libremente su voluntad y manifestar a quien determina como apoyo. Esto igual, esta minuta se eleva a escritura pública y se inscribe en un registro especial para efectos de lo que es la determinación de los apoyos, ¿no? Y en el caso de una persona que sufre una discapacidad pero que no pueda manifestar su voluntad, el nombramiento del apoyo se hace a través de la vía judicial, ¿no? Es un juez el que determina quién dentro del entorno, normalmente dentro del entorno familiar, es el que va a brindar el apoyo a esta persona que, estando en discapacidad, no puede ejercer su voluntad de manifestar, yo quiero que esta persona sea mi apoyo. Bueno, totalmente protegida entonces la persona con discapacidad. Y entonces, ¿qué es una salvaguardia? Ya hemos visto todo lo que es el apoyo, pero ¿qué es? Bueno, las salvaguardias en sí están determinadas en nuestra regulación como mecanismos que limitan el abuso del ejercicio de estas funciones de apoyo, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, hay un ámbito de confianza, también es cierto que en la manifestación de la voluntad pueden estar involucrados cuestiones de índole patrimonial, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que se establezcan salvaguardias, en algunos casos para efectos de limitar la acción del apoyo, para que el apoyo, a pesar de estar en presencia de la persona a la que le brinde el apoyo, no exceda las facultades o las funciones que le han sido designadas, ¿no? ¿Es un documento que se hace? Es un documento que se incorpora, mejor dicho, son apartados que se incorporan en el acto de nombramiento del apoyo, ¿no? Son, digamos, limitaciones que están determinadas en el mismo documento, en la misma minuta. O sea, yo te nombro como apoyo, pero te planteo estas salvaguardias, estas limitaciones a tu función como apoyo.
Bueno, ahora sí tengo muy claro la diferencia entre el apoyo y la salvaguardia. Mira, entonces el apoyo es la persona que tú designas, como en este caso Rosaura quiere hacerlo con su hija Cecilia, para que te ayude, para que cumpla las cosas, los trámites que tú tienes que hacer. Pero la salvaguardia está más vinculado a las medidas destinadas para asegurar que esta persona que tú designas cumpla realmente con tus indicaciones y no es que tome otras decisiones por ti, ¿no? Entonces es importante porque hay una protección a la persona con discapacidad. Qué bien, y sobre todo porque sabemos que muchas merecen y requieren asistencia, requieren que otra persona esté a su lado, otras son totalmente independientes porque quizás la discapacidad es de otro tipo. Mira, viendo lo tuyo, ahora yo también encontré el correo que hacíamos referencia al inicio del programa, donde precisamente quien escribió es María. Ella ha enviado este correo y dice: era conviviente con una persona afiliada a la ONP y su consulta es si su hija, que está próxima a cumplir los 18 años, puede cobrar la pensión por orfandad, ya que su hija es una persona con discapacidad y le gustaría que la orientemos para saber si eso es posible y qué papeles podría necesitar para este caso. ¿Qué te parece? Me parece buenísimo, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas en estos momentos se encontrarán en una situación parecida y no saben cuáles son los procedimientos y si es que pueden acceder a ello, ¿no? Para consultar ese tema ya me contacté con una abogada, ella es la doctora Macarena Morales, que me está esperando para hacer ya la entrevista. Y antes de irme quiero dejarte el dato. El datito. A ver, cuéntame. Mira, Karin Cernaqué es la especialista en medicina y rehabilitación de la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad del Ministerio de Salud. Perfecto. Ella es quien estaría dándote la información para el certificado que deben tener las personas con discapacidad. Ya Bueno, te comunicas con ella y seguramente pueden hacer la entrevista virtualmente. sí, voy a hacer una entrevista con Zoom y yo creo que de esa manera le estamos así dando todas las alternativas a las personas con discapacidad para que sepan cuáles son sus derechos. Bueno, entonces yo voy a ver todo este tema vinculado a la pensión de ONP y averiguaré otros derivados, ¿no?, que deben haber para otras personas que no tienen discapacidad. Perfecto, Sofía, yo te espero aquí entonces, voy avanzando. Ok, nos vemos, chao. Como lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre los derechos derivados de la ONP. Y para eso estamos ya con la doctora Macarena Morales. Ella es especialista en Derecho Laboral, quien nos va a dar luces al respecto. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Caso por Caso. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas dudas con respecto a los derechos que se derivan de ser parte de la ONP. Entonces, quisiéramos primero saber cuáles son los derechos que se tienen en el momento en que uno está vivo, está trabajando y todo eso. Ok, perfecto. De repente lo primero que debemos hacer es diferenciar entre lo que es un afiliado y lo que es un pensionista. Afiliado es aquella persona que a la fecha está trabajando, haciendo sus aportes mes a mes, su empleador le retiene, es una persona, digamos, que está laboralmente activa, aportando a la ONP, Sistema Nacional de Pensiones. Un pensionista es una persona que ya cumplió su ciclo laboral, llegó a la edad, cumplió los requisitos de edad 65 años, 20 años de aportes, en el caso de una pensión de jubilación, y ya es una persona que percibe una pensión. En el caso de pensionista también tenemos, además del pensionista de jubilación, el pensionista de incapacidad es aquella persona que, aunque no llegó a cumplir la edad y el número de aportes, tuvo un accidente, una enfermedad que lo incapacitó para trabajar. Pero tenemos esta primera diferencia entre el afiliado, que es el activo que viene aportando, y el pensionista, que es el que percibe pensión.
Ok, y justamente estaba hablando en el tiempo que trabajaba el afiliado o el pensionista, pero hay momentos difíciles, por ejemplo, el que fallezca, en alguno de los casos sea afiliado o pensionista. ¿Qué derechos tienen sus deudos y quiénes son los que tienen derechos? Perfecto. Es importante hacer la precisión. En ambos casos, sea que la persona estuviera como afiliado aportando o como pensionista, si fallece se genera una pensión de sobrevivencia. O sea, ese dinero no se pierde. Sea el que has aportado o el que estaban recibiendo como pensión, no se pierde. Entonces aquí vienen las pensiones de sobrevivencia, que son de varios tipos. Tenemos una pensión de viudez, que cubre al cónyuge concubino, en el caso de unión de hecho. Tenemos una pensión de orfandad, que cubre a los hijos menores de edad, menores de 18 años, y en algunos casos también a los hijos mayores de edad, sea porque están continuando de manera ininterrumpida estudios al llegar a la mayoría de edad, o hijos que hayan sido con una discapacidad que se haya iniciado antes de los 18 años. Y también hay un caso en el cual se reconoce pensión de ascendientes. Ascendientes es al padre o madre del afiliado o pensionista. Empecemos con cónyuge o concubina. Por ejemplo, en el caso de que no haya un certificado de matrimonio, digámoslo así, pero ha vivido con la persona fallecida durante muchos años, ¿tiene el derecho a una pensión completa? ¿Cómo se hace este trámite quizás para poder acceder al monto estipulado? Quienes no tienen una unión de hecho, digamos, ya reconocida por la ley, van a tener que hacer un trámite previo. Este trámite es un trámite que se hace notarial, donde hay que acreditar pues, que las dos personas vivían juntos. Eso en algunos casos es sencillo de acreditar, ¿no? Si yo tengo varios hijos con esta persona, muestro las partidas de nacimiento de los niños y puedo acreditar que durante X cantidad de años hemos tenido una convivencia porque hemos tenido hijos. O documentos de cosas que hayan comprado juntos, el lugar de vivienda, una declaración policial de domicilio. Pero claro, cuando no tienes esa inscripción, vas a tener que hacer un trámite previo para acceder a la pensión. Vamos a hablar de esos requisitos y además de pensiones que se darían a hijos que están en una situación de discapacidad, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con la doctora Morales aquí en Caso por Caso. En el caso de las pensiones, se reciben mientras uno mantiene la condición. Entonces, en el caso de las viudas, mientras uno se mantenga soltera, no te vuelvas a casar o no acredites una convivencia con otra persona, mantienes la situación de pensión. César Vallejo, considerado uno de los poetas más grandes de Latinoamérica, nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. En 1918 publicó su célebre poemario Los Heraldos Negros. Hacia 1923 emprendió su viaje a París, donde ejerció el periodismo y la docencia, actividades que alternaba con la literatura. Fue en esta ciudad donde falleció un Viernes Santo de 1938 y no un jueves como escribió en su famoso poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Vallejo es recordado como el poeta universal, porque su obra es objeto de estudio en las grandes universidades del mundo y ha sido traducida a diversos idiomas. Seguimos aquí en Caso por Caso, estamos con la doctora Macarena Morales, especialista en Derecho Laboral, hablando sobre los derechos derivados de la ONP. Una consulta que nosotros hemos recibido es de una televidente, y es María, y nos habla que su esposo ha fallecido, era pensionista de ONP y tiene un hijo con discapacidad que está próximo a cumplir 18 años. En este caso, ¿tendría una pensión por su hijo, por ser viuda? ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, en el caso que planteas, tienes que decirle a tu televidente que en realidad ella tiene pensión por ambas cosas. Por el hecho de ser ella viuda, va a tener una pensión de hasta 50%
entendemos que es casada por matrimonio civil, eso para ella no hay ningún inconveniente. Y en el caso de su hijo, si aún es menor de edad, puede presentar la solicitud como hijo menor de edad, acreditando también esta condición de discapacidad. Porque si ya este niño, que en realidad ya va a ser casi un adulto, pero para efectos nuestros es un menor, un incapacitado, lo único que ella tiene que acreditar es los documentos médicos que prueban esa incapacidad y que ella es la persona responsable de la tutela de este menor que se va a convertir en adulto. Entonces allí la recomendación sería que inicie su trámite ya, antes de que se convierta en mayor de edad y que obtenga toda la documentación de sustento de esa discapacidad. Entonces, si es una discapacidad física, serán los documentos médicos, una discapacidad mental, dependiendo del tipo de discapacidad, y que ella es justamente la persona responsable, porque ella es la que va a cobrar por él, ¿no? Claro, va a cobrar por él. Por ejemplo, en este caso entiendo que es conviviente. Igual ella tiene el derecho al 50%, ¿no? Correcto, tiene que acreditar. Esta convivencia. ¿Y quiere decir que el otro porcentaje lo recibe el hijo o es solo el 50% para los dos? No, es el 50% para ella como pensión de viudez y el otro 50% lo va a recibir su hijo como pensión de orfandad. ¿Y esto es por un tiempo indeterminado? Sí, en el caso de las pensiones se reciben mientras uno mantiene la condición. Entonces, en el caso de las viudas, mientras uno se mantenga soltera, no te vuelvas a casar o no acredites una convivencia con otra persona, mantienes la situación de pensión. Si una viuda se vuelve a casar, ya dejó de ser viuda, entonces pierde el derecho a pensión. Igual el viudo. Igual el viudo. En el caso de los hijos, la continuidad de la pensión va a depender, ¿no? Mientras son menores de edad, por su minoría de edad, está recibiendo sin problema. Cuando son mayores de edad, tienen que acreditar que continúan estudios y hay una serie de documentos que la propia ONP va a solicitar para acreditar que se mantiene esta situación. En el caso del discapacitado, igual, pero ya dependiendo del tipo y grado de discapacidad, una persona cuando tiene cierta discapacidad hay cosas que ya no son recuperables, digamos. Entonces esa condición se va a mantener y cada cierto tiempo piden un certificado para acreditar. Una práctica que no me gustaría dejar pasar, que lamentablemente hay muchos viudos o viudas que cobran pensión de sus parejas luego de fallecer porque no informan que esto ha ocurrido. ¿Qué están haciendo en estas situaciones? ¿Están incurriendo en delito, por ejemplo? Sí, en realidad sí, y me parece importante tu pregunta porque hay que precisar. O sea, muchas veces por desconocimiento las personas creen que si informan a la ONP que el beneficiario, o sea, que la persona que recibía la pensión ha fallecido, van a perder ese dinero. Entonces, hay que mencionar, una vez que la persona fallece, se debe comunicar de inmediato y la pensión se suspende, se congela y la pensión de los beneficiarios posteriores, de la viuda, de los hijos, se genera desde esa misma fecha. O sea, no es que hay un dinero que la ONP se quede o que se pierda, sino que hay un trámite que hay que seguir y luego que se concluye el trámite te otorgan la pensión, pero te lo otorgan con retroactividad a la fecha de fallecimiento. No pierdo el dinero. No, el dinero no se pierde. Entonces yo sé que a veces los trámites son un poco engorrosos y toman un poco de tiempo, pero lo que hay que decirle a las personas es que hay que hacer las cosas de manera correcta. Ese dinero no se va a perder, su derecho va a ser reconocido y que eviten meterse en realidad en un problema. Ahora los trámites son bastante más sencillos que antes. Se presenta todo vía una página web, onpvirtual.pe, uno ingresa, el sistema es bastante sencillo, o sea, uno pone sus datos, el número de DNI, los datos, te piden la fecha del matrimonio, el lugar, y todo se presenta como una declaración jurada. Entonces, digamos que la documentación física o certificada que hay que presentar es mínima. Entonces, en realidad, el trámite se puede iniciar apenas la persona fallece y ya la ONP se comunica con uno y le va pidiendo documentos adicionales si es que se necesitan. Claro. Entonces, no estoy al margen de la ley, además. Correcto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si tienen dudas, que consulten porque en verdad todas las entidades públicas, incluyendo la ONP, tienen canales de atención, sea virtuales o telefónicos,
Entonces, en realidad, sí deben hacer sus trámites, no esperar a última hora para no tener problemas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora Morales. Ha sido muy claro todo lo que nos ha brindado y seguramente nuestra televidente, además de todos quienes nos están viendo, tienen mayor información sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola Fátima, quiero contarte el paso a paso para solicitar una pensión por orfandad en la ONP. Bueno, Sofía, estoy atenta al paso a paso. A ver, cuéntame. Paso 1. Ingresa a la web onpvirtual.pe. Paso 2. Ubica la opción Soy familiar. Se desglosará un menú en el que debes elegir la alternativa según sea tu caso. En esta ocasión daremos clic en pensión para hijo o hija. Paso 3. A continuación te aparecerá un formulario. En este debes indicar el tipo de gestión que realizarás. Busca la alternativa pensión de orfandad de causante pensionista. En las siguientes casillas indica tus datos personales. Paso 4. En el mismo formulario debes precisar cuál será el medio de pago por el que deseas recibir tu pensión e indicar los motivos por los que precisas una cita con la ONP. Finalmente, dale enviar. Y paso 5. Recibirás una comunicación al teléfono o correo que indicaste para orientarte sobre tu solicitud. Se comunicará contigo un asesor o asesora. Si él o ella considera que tu caso corresponde, enviarás tus documentos al correo que te proporcionen. Se te notificará una respuesta en un plazo máximo de 90 días. Caso contrario, se otorgará una pensión provisional. Buenas, buenas. Sofi, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? Bien, bien, la verdad, bien interesante lo que me dijo la doctora Macarena Morales. Ella me dijo que sin duda sí tiene derecho la hija de María a recibir una pensión porque tiene discapacidad, en eso no hay dudas, hay que solamente informar a la ONP, hacer el trámite correspondiente porque esta persona necesita asistencia de por vida. Lo que sí, la pensión es del 50%, entonces, si unimos el 50% que recibiría la hija, más el 50% que ella también debe recibir como conviviente, viuda, entonces tendríamos el 100% de la pensión de la persona fallecida, de su conviviente. Pero es increíble cuántas personas no tienen este derecho simplemente porque no conocen que pueden acceder a él. Yo creo que eso está fantástico. Justamente ya me mandó un mensaje Karin Cernaque del MINSA, el contacto que me diste. Voy a entrevistarla por Zoom y vamos a ver cuáles son los pasos para obtener este certificado de discapacidad, que es fundamental para luego acceder a todo lo que hemos conversado. Perfecto, entonces ¿listo? Nos vemos. Vamos ahora a conocer
qué es un certificado de discapacidad y cómo obtenerlo. Y para ello ya nos encontramos con la especialista, es la doctora Karine Cernaqué. Ella es doctora experta en medicina física y rehabilitación y además es directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud. Karine, bienvenida a Caso por Caso. Muchas gracias, Fátima. Un gusto de estar aquí con ustedes para tratar de resolver todas las inquietudes que tengan tus televidentes. Karine, hemos recibido un correo electrónico de Jessica. Ella es una joven de 21 años y nos cuenta que le gustaría acceder a los programas sociales del Estado que existen para las personas con discapacidad, pero ha leído que dentro de los requisitos está el que tenga un certificado de discapacidad. Ella no tiene ese documento, no sabe muy bien qué es y quiere saber qué hacer para obtenerlo. Entonces me gustaría un poco hablar sobre el tema legal. ¿Qué dice la ley sobre las personas con discapacidad, Karine? Fátima, la Ley General de Personas con Discapacidad es la Ley 29973 que brinda una serie de derechos a estas personas en relación a salud, en relación a deporte, en relación a educación, en relación a trabajo y en temas sociales como habías mencionado. Por ejemplo, en relación a transporte nos indica que la persona con discapacidad tiene derecho a un estacionamiento preferencial y accesible. Tiene derecho también a la accesibilidad al transporte público en relación, por ejemplo, a los asientos que tienen reservados en los ómnibus o en algún otro medio de transporte. Pase libre en cuanto al servicio, en cuanto a las personas con discapacidad severa no pagan su pasaje. En relación a salud, que es a lo que nos compete a nosotros, que tiene el aseguramiento universal en salud, los servicios de intervención temprana en aquellos niños que han nacido con algún tipo de deficiencia que podría llevarlos a alguna discapacidad, el servicio de rehabilitación y habilitación para todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad en general y medicamentos y tecnología y productos médicos de apoyo para las personas con discapacidad. ¿Qué es un certificado de discapacidad? Un certificado de discapacidad es un documento que acredita a la persona que tiene una condición de discapacidad de cualquier tipo, pero que es de carácter permanente. ¿Y ese certificado dónde se obtiene? O sea, ¿quién se lo va a dar en este caso a Jessica? El certificado de discapacidad se lo van a entregar en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional, de salud, gobiernos regionales, inclusive los que trabajan en la Policía Nacional, las instituciones militares, el INPE inclusive también, y las clínicas privadas que están asociadas o que cuentan con un médico certificador. ¿Por qué es importante tener un certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad es importante porque es un documento que abre la puerta a una serie de derechos que están indicados en la ley de la persona con discapacidad. Como te había mencionado, gracias al certificado de discapacidad la persona puede acceder a diferentes beneficios sociales, ¿no? Bueno, Karine, te pido que te quedes con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para conocer cuáles son los pasos a seguir para obtenerlo. Ya volvemos en Caso por Caso. La persona que ha tenido algún accidente y presenta algún tipo de deficiencia tiene que tener al mínimo 6 meses de terapia para poder acceder al certificado de discapacidad. Estamos conversando con Karine Cernaqué. Ella es doctora, especialista en medicina física y de rehabilitación y además también pertenece al Ministerio de Salud. Ella es la directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad. Estábamos hablando sobre cómo acceder a este certificado y lo que nos gustaría saber es cuáles son los requisitos, Karine, para obtener el certificado de discapacidad.
Los requisitos para obtener un certificado de discapacidad son que la persona cuente con un documento de identidad, ya sea el DNI o un carnet de extranjería, en el caso de las personas extranjeras aquí en el Perú, que la discapacidad que presenten sea de carácter permanente y que haya tenido un mínimo de 6 meses de terapia en cuanto a la deficiencia por la que está solicitando el certificado de discapacidad. Si la persona cumple con estos 3 requisitos, puede acercarse a su establecimiento de salud más cercano. ¿Y en qué caso se da inmediatamente este certificado? El certificado de discapacidad no se entrega en realidad de manera inmediata, pero sí mucho más rápido en aquellas personas que tienen una discapacidad de carácter evidente, como por ejemplo aquellos niños que nacen con algún tipo de malformación congénita que no necesitan un mayor número de evaluaciones para de alguna manera ya certificar esa discapacidad, ¿no? Y creo que también tiene que informar el hospital o la clínica si es que un niño nace con discapacidad. Exactamente, tenemos el certificado de recién nacido vivo en línea, donde se indican ahí las diferentes criterios, mejor dicho, diferentes entidades que hacen que la persona pueda tener algún grado de discapacidad. Esto es informado a los establecimientos de salud y también nos llega la información a nosotros como Dirección de Prevención y Control de Discapacidad. ¿Qué sucede si una persona lamentablemente tiene un accidente de tránsito y producto de este accidente queda con una discapacidad? ¿El certificado también accede a este documento? La persona que ha tenido algún accidente y presenta algún tipo de deficiencia tiene que tener al mínimo 6 meses de terapia para poder acceder al certificado de discapacidad, ¿no? Porque necesita tener rehabilitación para ver la condición final con la que él está quedando. ¿Y cuál es el costo del certificado? El certificado de discapacidad es gratuito a nivel nacional, se accede a nivel del Ministerio de Salud, en los diferentes establecimientos de salud. Si la persona tiene salud, también va a los establecimientos de salud. Lo mismo va a ser para los establecimientos de la policía y las Fuerzas Armadas. Y finalmente, para responderle a Jessica, ¿cómo se puede obtener? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Se obtiene de la siguiente manera: vas a presentar una solicitud al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio y al cual pertenezcas, ¿no? Si perteneces al Ministerio de Salud, a E-Salud, a la policía, a las Fuerzas Armadas, o si es que no tuvieras ningún tipo de seguro, podrías inclusive acercarte a alguna clínica privada que cuente con un médico certificador de la discapacidad. En la página web del Ministerio de Salud nosotros tenemos la relación de establecimientos de salud certificadores de la discapacidad. Pueden ingresar ahí y verificar el establecimiento que cuenta con el médico certificador más cercano a su domicilio. Una vez que lo han identificado, se acercan con su solicitud y su DNI para empezar el trámite de certificación de la discapacidad. ¿Y este certificado en cuánto tiempo sale? El certificado de la discapacidad va a depender si es la primera evaluación que está recibiendo la persona, si es que la está realizando en el establecimiento de salud donde ella se atiende, porque tiene ya una historia clínica. Es diferente a que llegue una persona que nunca se ha atendido en ese establecimiento y hay que solicitarle las evaluaciones correspondientes, ¿no? Entonces, como te menciono, en aquellos que tienen una discapacidad de carácter evidente, lógicamente va a requerir menos evaluaciones, entonces el certificado va a ser entregado mucho más pronto que otras personas que lamentablemente la discapacidad no es evidente.
terminamos esta edición, Sofía, y es importante recordar el tema de los apoyos, que son personas que brindan asistencia y son elegidos por las personas con discapacidad, mientras que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos y la voluntad de la persona que recibe el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación, salvo en los casos en que ello se establezca expresamente en las escrituras públicas o sentencias de designación. La persona con discapacidad puede otorgar a la persona designada como apoyo facultades de representación conforme a las reglas generales de representación contenidas en el Código Civil. Desde la Oficina de Normalización Previsional ONP existen distintos tipos de pensión para los familiares de un pensionista o afiliado fallecido. La pensión de viudez a la o el cónyuge o conviviente. La pensión por orfandad a hijos menores de edad del fallecido. Pensión de ascendiente. Se evalúa el caso para saber si la madre o padre deben ser beneficiados. En el caso particular de la pensión de orfandad por invalidez, se otorga a una persona mayor de edad cuando la enfermedad se diagnosticó antes de cumplir los 18 años de edad. Le corresponde el 50% de la pensión. En el caso del certificado de discapacidad, se debe acreditar la condición de la persona con discapacidad. Es el documento que indica el grado y la valoración de la discapacidad que puede poseer una persona. Este incluye los datos de la persona y el tipo de discapacidad que posee, entre otros datos. Recuerda que es otorgado por los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, como centros médicos y hospitales del MINSA, de los gobiernos regionales y locales, por la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, por ESalud, por el Instituto Nacional Penitenciario INPE y por los establecimientos de salud de las clínicas privadas autorizadas. Y de esta manera cerramos y debemos decirles que no dejen de escribirnos al correo casoporcaso@irtp.gov.pe. Nosotros nos vemos en la próxima edición de Caso por Caso. ¡Chao!